La nieve caía lentamente sobre el pequeño pueblo de Sergeyev Posad, cubriendo de blanco los tejados inclinados y los abedules que bordeaban la vieja carretera. Alexei, con las manos hundidas en los bolsillos de su abrigo oscuro, avanzaba a paso lento hacia la dacha de sus suegros. La invitación para pasar el fin de semana allí había llegado de improviso, y aunque no había razones para negarse, en su pecho latía un presentimiento difícil de nombrar. El matrimonio de Alexei con Irina llevaba apenas un año. Se habían conocido en la Facultad de Historia, en Moscú, y la chispa había surgido en una noche de debate y té caliente. Irina era alegre y decidida, con la sonrisa de quien no teme al invierno. Su madre, Yelena Sergeyevna, en cambio, era un enigma para Alexei, mujer elegante, de mirada penetrante, con una voz que podía ser dulce y cortante a la vez. Al llegar, la dacha se alzaba entre los árboles como un refugio de otro tiempo, paredes de madera oscura, ventanas pequeñas con marcos tallados, y una chimenea que ya dejaba escapar una columna de humo perfumado. Irina salió a recibirlo envuelta en un abrigo blanco, su rostro se iluminó al verlo. «¡Llegaste!», exclamó, abrazándolo. «Mamá está preparando la cena. Dice que tiene una sorpresa». Alexei sonrió, tratando de disimular la ligera inquietud que sentía. Desde la primera vez que conoció a Yelena, algo en su mirada había despertado en él una mezcla incómoda de respeto y desasosiego. No era miedo, exactamente, sino la sensación de estar siempre bajo un examen silencioso. Entraron en la casa, donde el aroma de pan recién horneado y especias llenaba el aire. Yelena los esperaba junto a la mesa, vestida con un suéter de lana color burdeos. Sus ojos, de un gris casi metálico, se posaron en Alexei con una calma que lo hizo parpadear. «Bienvenido, Alexei», dijo ella, con una sonrisa apenas insinuada. «Espero que el viaje no haya sido demasiado largo». «No, en absoluto», respondió él, quitándose el abrigo. El camino estaba despejado. Cenaron entre risas moderadas, con el crepitar de la leña como música de fondo. Yelena contaba anécdotas de la infancia de Irina, mientras ésta rodaba los ojos y reía. Alexei se dejó llevar por la calidez del momento, aunque cada tanto notaba la mirada de Yelena fija en él, como si buscara algo detrás de sus gestos. Cuando Irina se levantó para ir a la cocina por un poco más de té, el ambiente cambió. El silencio repentino hizo que Alexei sintiera el tic-tac del viejo reloj de pared. Yelena inclinó apenas la cabeza, como si quisiera compartir un secreto. Su voz llegó en un susurro, tan suave que apenas pudo oírla. «No confíes en lo que crees saber». Alexei parpadeó, sorprendido. «¿Perdón?», preguntó, inseguro de haber escuchado bien. Pero Yelena ya se había incorporado con naturalidad, como si nada hubiera dicho. Cuando Irina regresó, su madre sonreía de nuevo, preguntando por la última exposición en el Museo de Moscú, como si aquel instante no hubiera existido. El resto de la noche transcurrió con normalidad aparente. Sin embargo, las palabras de Yelena seguían retumbando en la mente de Alexei. «No confíes en lo que crees saber». ¿A qué se refería? Más tarde, cuando se acostaron en la habitación de invitados, Irina cayó pronto en un sueño tranquilo. Alexei, en cambio, permaneció despierto, observando las sombras que el fuego proyectaba en el techo. Recordó pequeños detalles que hasta entonces le habían parecido triviales, las cartas antiguas que Yelena guardaba en un cofre, el retrato de un hombre desconocido colgado en el pasillo. El modo en que ella lo observaba cuando pensaba que nadie miraba. Un crujido en la madera lo hizo incorporarse. Creyó oír de nuevo aquel susurro, esta vez proveniente del pasillo. Se levantó con cuidado de no despertar a Irina y abrió la puerta. El corredor estaba sumido en una penumbra plateada por la luz de la luna. Avanzó unos pasos. La casa parecía respirar con él. Desde la sala llegaba el tenue resplandor de la chimenea ya moribunda. Y entonces lo oyó otra vez, un susurro, tan sutil como el roce de una hoja seca. «Alexei». Se detuvo, el corazón golpeándole el pecho. Aquella voz, indudablemente la de Yelena, parecía llamarlo y advertirlo al mismo tiempo. «¿Yelena Sergeyevna?», murmuró, apenas audible. Nadie respondió. Solo el silencio de la casa, profundo y expectante. Regresó a la habitación con la sensación de que un velo invisible acababa de levantarse. La tranquilidad de la dacha se había transformado en un escenario de secretos. Y en medio de la noche invernal,
el susurro de su suegra seguía vibrando en su memoria, abriendo una grieta de incertidumbre que ya no podría ignorar. A la mañana siguiente, el cielo amaneció teñido de un gris perlado. La tormenta de la noche había dejado un manto de nieve fresca que relucía como un espejo helado. Alexei despertó con la garganta reseca y la mente llena de fragmentos confusos, el susurro, la voz de Yelena, el eco de su propio nombre. Irina dormía todavía, envuelta en las mantas. Con un movimiento lento para no despertarla, él se levantó, se puso un grueso jersey y bajó las escaleras de madera. El aire de la dacha estaba impregnado de un aroma a café recién molido. Encontró a Yelena en la cocina, de pie junto a la ventana, mirando el bosque nevado. «Buenos días», dijo él, intentando sonar despreocupado. Yelena giró la cabeza apenas y sonrió, una sonrisa tranquila que no revelaba nada. «Buenos días, Alexei. Espero que hayas dormido bien». Él dudó un instante. «Sí, más o menos». Quiso preguntarle si había pronunciado su nombre en la noche, si aquel susurro era real o una invención de su mente. Pero las palabras se le atragantaron. Yelena sirvió 2 tazas de café sin mirarlo, como si la escena de la noche anterior no existiera en su memoria. Salieron juntos al porche, el vapor del café mezclándose con la bruma matinal. El silencio del bosque era tan profundo que cada crujido de la nieve bajo sus pies sonaba como un disparo lejano. «Este invierno será largo», comentó Yelena, rompiendo la quietud. Alexei asintió, sin saber qué responder. La observó de reojo, su perfil recortado contra el paisaje blanco parecía el de una estatua de otro tiempo, fuerte y melancólica. Después del desayuno, Irina propuso dar un paseo hasta el lago helado que quedaba a menos de 1 kilómetro. Yelena se excusó, dijo que debía revisar algunos papeles antiguos que guardaba en el desván. El camino hacia el lago serpenteaba entre abedules y pinos cubiertos de escarcha. Irina reía mientras lanzaba pequeñas bolas de nieve, y Alexei intentaba acompañarla, pero su mente seguía atrapada en el susurro nocturno. «Pareces distraído», observó ella, deteniéndose para mirarlo a los ojos. «¿Pasa algo?» Alexei dudó. No quería preocuparla. «Nada, solo no dormí bien. Soñé algo raro». Irina lo abrazó, frotándole los hombros con ternura. «Que este lugar siempre me da sueños extraños», dijo. «Mi madre dice que la casa guarda historias, como si las paredes recordaran». Sus palabras lo estremecieron. Las paredes recuerdan. Quizá no era solo una metáfora. El lago estaba completamente congelado, un espejo de hielo donde se reflejaba el cielo pálido. Permanecieron un rato en silencio, contemplando aquel paisaje inmóvil, hasta que una bandada de cuervos cruzó el horizonte con un graznido que resonó como un presagio. Al volver a la dacha, encontraron a Yelena en el salón, de pie junto al viejo cofre de madera que solía permanecer cerrado. Tenía entre las manos un sobre amarillento, con el sello roto. Al verlos, lo guardó rápidamente. «Ah, volvieron», dijo, con una sonrisa que parecía forzada. «He encontrado unas cartas de mi abuelo. Nada importante». Pero Alexei alcanzó a ver en el borde del sobre un nombre escrito con tinta desvaída, Alexei. Sintió un escalofrío. No era su letra ni su nombre de pila por casualidad, era como si el pasado hubiera escrito un mensaje directo para él. Durante el almuerzo, Yelena se mostró especialmente conversadora, hablando de recetas y anécdotas familiares. Irina reía, ajena a la tensión invisible. Alexei, en cambio, apenas probó bocado. Cada vez que Yelena lo miraba, sentía que en sus ojos había una pregunta que él no sabía contestar. Más tarde, cuando Irina se retiró a su habitación para hacer una llamada, Alexei se armó de valor. Se acercó a Yelena, que leía junto a la chimenea. «Yelena Sergeyevna», dijo, con voz firme. «Anoche, escuché su voz. Me susurró mi nombre. ¿Fue usted?» Ella levantó la vista lentamente. Sus ojos grises parecían 2 espejos en los que él no podía reconocerse. «Si lo escuchaste», respondió en un tono suave, «entonces sabes que era necesario». «¿Necesario? ¿Para qué?», preguntó, desconcertado. Yelena cerró el libro con un gesto tranquilo. «Hay cosas que Irina no debe saber aún. Pero tú», hizo una breve pausa. «Tú debes estar preparado». El corazón de Alexei latía desbocado. «No entiendo».
Su voz salió casi en un suspiro. Yelena se inclinó un poco hacia él, sus palabras apenas audibles. Esta casa guarda un secreto de nuestra familia. Y, aunque no lo creas, tú formas parte de él. Antes de que Alexei pudiera reaccionar, Irina regresó. Yelena se enderezó de inmediato, como si la conversación no hubiera ocurrido. ¿De qué hablaban?, preguntó Irina, sonriendo. De nada, respondió su madre con naturalidad. Le contaba a Alexei la historia de un libro antiguo. Aquella tarde, la dacha pareció llenarse de un silencio expectante. Los relojes marcaban las horas con un tic-tac que resonaba en las paredes. Alexei sentía que cada sonido, cada crujido de la madera, era una señal. Cuando llegó la noche, el viento comenzó a soplar con fuerza, azotando los abedules. Irina se quedó dormida rápidamente, agotada por el paseo. Alexei, en cambio, volvió a levantarse, incapaz de conciliar el sueño. Abrió la puerta de la habitación y se internó en el pasillo. La luz de la luna dibujaba sombras alargadas. Un leve resplandor provenía del desván. Subió los escalones de madera que crujían bajo su peso. Al llegar arriba, encontró la trampilla abierta. Dentro, la penumbra olía a polvo y a recuerdos olvidados. En el centro, sobre una mesa cubierta de viejos papeles, estaba el sobre amarillento que Yelena había guardado horas antes. El corazón le dio un vuelco. Avanzó, tomó el sobre y lo abrió. En su interior había una sola hoja doblada. Al desplegarla, vio su propio nombre escrito en una caligrafía antigua, seguido de una frase que lo hizo contener el aliento. El desván parecía vibrar con un silencio que dolía. El viento azotaba el tejado, y las vigas crujían como si compartieran un secreto milenario. Alexei apretó el papel entre los dedos. La frase, el que escucha el susurro, hereda la verdad, ardía en su mente. Yelena avanzó unos pasos, su rostro apenas iluminado por el débil resplandor lunar. Había en su mirada una mezcla de gravedad y ternura. No te asustes, dijo. Esto no es una amenaza. Es un llamado. Alexei tragó saliva. ¿Un llamado a qué? ¿Por qué mi nombre está en una carta que parece escrita hace décadas? Yelena se detuvo a 1 metro de él. Sus ojos grises parecían contener la memoria de inviernos interminables. Porque no es casualidad que hayas llegado a esta familia. Tu encuentro con Irina fue el último paso de un camino que empezó mucho antes de que nacieras. Él frunció el ceño. Eso no tiene sentido. Yo la conocí en la universidad. Fue pura coincidencia. Las coincidencias, respondió Yelena con calma, son el disfraz preferido del destino. Alexei sintió que el suelo se deslizaba bajo sus pies. La idea de que su vida entera pudiera estar guiada por un plan ajeno le provocaba un vértigo extraño. Explíquese, pidió, casi suplicante. Yelena se acercó a la mesa y pasó la mano por el polvo acumulado, dejando un rastro limpio. Hace más de un siglo, comenzó, tu bisabuelo paterno, Iván Alexeyevich, vivía en este mismo pueblo. Era un hombre de gran inteligencia, pero también de un corazón turbulento. Amó a una mujer llamada Ekaterina, la misma mujer que fue el gran amor prohibido de mi propio abuelo. Alexei sintió un escalofrío. ¿Quiere decir qué? Que nuestras familias, continuó Yelena, están unidas por un lazo que ni el tiempo ha roto. Ekaterina desapareció una noche de invierno, sin dejar rastro, salvo un susurro que, según la leyenda, se repite en cada generación. El susurro anuncia la llegada de aquel que debe conocer la verdad. ¿Y usted cree que ese soy yo? Yelena asintió lentamente. La carta fue escrita por mi abuelo para ti, aunque él no conocía tu nombre. Solo sabía que, cuando el susurro volviera a sonar, el portador de ese nombre sería el elegido. Alexei bajó la vista hacia el papel. Las letras antiguas parecían latir. Pero, ¿por qué yo? Su voz tembló. No soy más que un hombre corriente. Yelena lo miró con una intensidad que lo hizo apartar la vista. Porque llevas en tu sangre la memoria de Iván. Y porque, sin saberlo, Irina también desciende de Ekaterina. Ustedes dos son el puente que cierra un ciclo de silencio. Un estremecimiento recorrió a Alexei. Comprendió, de repente, la gravedad de aquellas palabras. Su matrimonio no era solo una unión de amor, sino el reencuentro de dos líneas de un mismo destino. ¿Irina lo sabe?
Preguntó. No, respondió Yelena, casi en un susurro. Y no debe saberlo aún. Ella debe elegir su camino sin sentir el peso de esta historia. Por eso te hablé a ti. El silencio volvió a envolverlos, roto solo por el viento que gemía tras las paredes. Alexei sintió un nudo en el pecho. Miró de nuevo la carta. El nombre Alexei parecía mirarlo de regreso, como si le exigiera una decisión. ¿Qué se supone que debo hacer?, preguntó al fin. Yelena extendió una mano y, con un gesto suave, tomó la suya. Escuchar, dijo. Escuchar el susurro, no solo con los oídos, sino con el corazón. El pasado busca ser reconciliado. Cuando llegue el momento, sabrás qué decir y qué callar. Esa noche, Alexei apenas durmió. Regresó a la habitación y se tendió junto a Irina, que respiraba con la calma de quien sueña. Afuera, la tormenta se había intensificado. El sonido del viento era como un lamento antiguo. A medianoche, un murmullo sutil atravesó la oscuridad. Alexei abrió los ojos. El susurro no venía del pasillo ni del desván, parecía surgir de todas partes, como si las paredes respiraran. Alexei, la voz era tenue, femenina, lejana. Se incorporó con el corazón en la garganta. Irina no se movió. El susurro se repitió, más claro. Une lo que el tiempo separó. Alexei se levantó, atraído por aquella voz como por un imán invisible. Salió de la habitación y bajó las escaleras. La chimenea se había apagado, pero un resplandor azulado bañaba el salón. Allí, en el centro, vio una figura. Era una mujer joven, vestida con un vestido largo de época, su cabello oscuro recogido en un moño elegante. Su rostro, delicado y pálido, irradiaba una luz suave. Los ojos, de un verde profundo, lo miraban con una tristeza serena. ¿De Caterina?, susurró, sin saber por qué estaba tan seguro de su nombre. La figura inclinó la cabeza. Su voz era un suspiro que apenas movía el aire. Y el amor no muere, Alexei. Solo espera. Pero la memoria debe ser liberada. ¿Cómo?, preguntó él, temblando. Dile a Irina, la voz parecía flotar como un eco, que la sangre que comparten no es un peso, sino un puente. Que lo prohibido fue solo un error de los hombres, no de nuestros corazones. Alexei dio un paso hacia ella, pero la figura comenzó a desvanecerse. Alexei sostuvo la mirada de Irina. El amanecer, todavía débil, entraba por las ventanas de la dacha y pintaba el salón de un tono de plata pálida. El silencio entre ellos pesaba como la nieve acumulada en los tejados. La noche, comenzó él, con la voz apenas audible, escuché un susurro. No era un sueño. Vi a una mujer. Su nombre era Ekaterina. Irina frunció el ceño. ¿Ekaterina?, repitió. Ese nombre, lo he escuchado en alguna historia de mi madre. Yelena, que continuaba de pie junto al umbral, dio un paso adelante. Sus ojos grises brillaban con una emoción contenida. Es hora de que sepas la verdad, hija, dijo en un tono suave, casi reverente. Ekaterina fue tu tatarabuela, y también el gran amor prohibido de un antepasado de Alexei. Irina abrió los ojos con asombro. ¿Qué? ¿Cómo que prohibido? Yelena se acercó y tomó las manos de su hija. Hace más de un siglo, Ekaterina amó a Iván Alexeyevich, el bisabuelo de Alexei. Pero las familias, por orgullo y miedo a unirse, separaron a los amantes. Se dijo que ella desapareció una noche de invierno. Algunos creían que huyó. Otros, que murió de pena. Desde entonces, en cada generación, alguien oye su susurro, un llamado a reconciliar lo que el tiempo rompió. Irina miró a Alexei, perpleja. ¿Y nosotros? Alexei asintió lentamente. Sí. Tú y yo somos descendientes de esos dos amores que nunca pudieron estar juntos. Ekaterina me habló anoche. Me pidió que te dijera que su amor no fue un pecado, sino un puente. Que nosotros podemos cerrar el ciclo amando sin miedo. Irina se quedó en silencio. El viento golpeó las ventanas, como si confirmara las palabras. Por un instante, Alexei temió que ella se alejara, que la revelación se convirtiera en un muro entre ellos. Pero Irina apretó su mano. Si su amor fue verdadero,
dijo con voz temblorosa, no debemos cargar con el miedo de otros. Nuestro amor no es su error, es su redención. Alexei sintió un calor profundo en el pecho, un alivio que le humedeció los ojos. Yelena los miraba con una sonrisa suave, una lágrima resbalando finalmente por su mejilla. Eso es lo que Ekaterina siempre quiso, susurró. Que el amor no fuera un secreto ni una culpa. El día avanzó lentamente, como si la casa quisiera grabar cada instante en su memoria. Alexei e Irina caminaron por el bosque cubierto de nieve, sin hablar mucho, tomados de la mano. Los abedules parecían más luminosos, el aire más claro, como si la naturaleza también descansara tras un largo silencio. Al llegar al lago helado, se detuvieron. El hielo reflejaba un cielo despejado, un azul que anunciaba la llegada de la luz. Alexei se inclinó hacia Irina y la besó, un beso profundo, lleno de la certeza de que sus destinos estaban entrelazados no por la fatalidad, sino por la fuerza de un amor elegido. Un suave murmullo se levantó con la brisa. Era un susurro que parecía venir de todas partes y de ninguna. Y gracias, la voz, tenue como un hilo de aire, flotó sobre el lago. Irina se apartó un poco, con los ojos muy abiertos. ¿Oíste? Alexei asintió. El susurro de Ekaterina, ya no un lamento sino un canto de paz, se desvanecía entre los árboles. Ya está, dijo él en voz baja. El ciclo se ha cerrado. Irina sonrió, apretando su mano. Ahora somos libres, susurró. De regreso en la dacha, Yelena los esperaba junto a la chimenea. Había encendido un nuevo fuego, cuyas llamas danzaban como si celebraran algo invisible. Cuando los vio entrar, no hizo preguntas, bastó una sola mirada para comprender que el susurro de Ekaterina había encontrado respuesta. La casa parece distinta, comentó Irina, mirando alrededor. Sí, respondió su madre. Ahora descansa. Alexei se acercó a Yelena. Gracias, dijo. Por confiar en mí. Ella posó una mano en su hombro. Era tu destino, afirmó. No el de cargar con el pasado, sino el de liberarlo. El fuego chisporroteó, llenando el salón de un calor nuevo, casi primaveral. Afuera, la nieve seguía cayendo, pero ya no parecía una carga, cada copo caía como una bendición. Esa noche, mientras Irina dormía a su lado, Alexei volvió a escuchar el viento. Esta vez no había susurros de advertencia, solo un rumor apacible que se confundía con el latido de su propio corazón. Cerró los ojos y sonrió. El susurro inesperado de su suegra, aquel que la primera noche lo había hecho temblar, había sido la puerta hacia una verdad más grande, que el amor, cuando se elige con valentía, es más fuerte que el tiempo, el miedo y el silencio de los siglos. Alexei se durmió con la certeza de que la historia de Ekaterina e Iván no había terminado en la tragedia de un invierno pasado. Su eco vivía ahora en su propio amor con Irina, en un presente que, por fin, había reconciliado el ayer.